Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta semana compartimos con el equipo una lectura de un texto publicado en la revista Contexto y Acción en España sobre la transición, las urgencias, la necesidad de escucharnos y activar justamente. El texto del cual hablo es de Yayo Herrero, una de las investigadoras más influyentes, antropóloga, es ingeniera técnica, es educadora social, activista ecofeminista, profesora, es muy escuchada por el gobierno de Barcelona. Su alcaldesa estuvo en Buenos Aires hace pocos días con motivo de la cumbre de alcaldes. Y bueno, acá lo que alerta justamente Yayo tiene que ver con esto que hablábamos antes, y dice textualmente: llevamos varios meses leyendo y escuchando en medio de todas las tendencias que a partir del otoño se desencadenará una profunda crisis humanitaria. El otoño europeo es nuestra primavera, ¿no? Se anuncia que, como siempre, afectará más a los países y sectores de la población empobrecidos. Más adelante, las noticias detallan la confluencia de una serie de factores que provocan una tormenta perfecta: los efectos de la crisis del coronavirus, la crisis energética y la falta de fertilizantes químicos provocados por la agresión de Rusia a Ucrania, o la disminución de los rendimientos de las cosechas a causa del cambio climático, son algunos de los que se están destacando en mayor medida. Habla de Europa, pero fíjense cuánta similitud por acá. Cita las olas de calor, los incendios, las amenazas de la falta de agua, la subida de los precios de los alimentos. Todo va sumando y provocando una percepción generalizada de inquietud, tristeza y enojo ante el desmoronamiento de certezas en lo que llamábamos normalidad. Es un texto escrito allá, pero que ya vamos comprendiendo. Se puede leer en cualquier lugar que habites. Todo esto ya existía, dice Yayo, pero ahora muchos medios de comunicación exponen un presente y un futuro distópico. Es una novedad. Hasta ahora las crisis materiales interconectadas estaban camufladas y el futuro tecnológico y moderno aparecía como un horizonte esperanzador y deseable. Ahora, dependiendo del color político del medio, o se buscan chivos expiatorios que canalicen la rabia y el miedo, o se ofrece un repertorio de soluciones personalizadas que se resumen en: apriétese individualmente el cinturón, búsquese la vida o pase de todo y disfrute, mientras avanza la dinámica de acumulación, acaparamiento, explotación y erosión de los derechos. Es el capitalismo del desastre, cita la autora Yayo Herrero, que mencionábamos antes. Me preocupa la sensación de impotencia e incluso pereza política en todos los niveles. Ella indica que las instituciones, como menos, deben dejar de obstaculizar y renovarse, dar paso a otras políticas y a otros discursos sociales. Habla de los grandes medios, del poder financiero y económico. Te vas a encontrar con la acción de entramados y cloacas que mienten, confabulan y conspiran, dice Yayo. Los medios que contaminan, decimos nosotros. Los movimientos sociales también tienen la obligación de organizar la resistencia, presionar, desobedecer, abrir camino, disputar la hegemonía cultural, poner en marcha alternativas, construir laboratorios de experiencias y tejer núcleos comunitarios. Clave, pensar de nuevo, a eso nos invita Yayo. Estoy tratando de hacer un resumen, voy ya al final. Miren esto acerca de la mala onda o los catastrofistas, como eso llaman. Nombrar y diseccionar los problemas, es decir, hablar de lo que está sucediendo, no es catastrofista.
dice la autora, hay una tendencia a confundir los datos con la catástrofe. La catástrofe no son los datos por malos que sean. Lo catastrófico es extraviar la pulsión y el deseo intenso de estar vivos, de permanecer con vida. Y lo terrible en el plano político es no extender esa pulsión a la vida de todos y todos. Sería catastrofista pensar que no hay nada que hacer ante los datos, que los seres humanos somos un virus, que la historia ya está escrita. La historia no está escrita y podríamos hacer que pasen muchas cosas que eviten o mitiguen las proyecciones más negativas. Es catastrofista pensar que los seres humanos estamos incapacitados para desarrollar una racionalidad de la precaución y la cautela. Bueno, también dice que esto hay que cambiarlo con la política, porque catastrofista es descreer también en lo que las personas puedan comprender y construir en común. Pero la política no puede quedarse en lo posible, porque eso significaría que deja de lado a las personas que van a morir o sufrir de un modo indeterminado, pero seguramente cruel. Yayo Herrero, que en su perfil, creo que de Twitter, dice: el planeta no es vuestro, nuestros cuerpos tampoco, en una linda definición que también puede ayudarnos más a conocerla. Investigadora, antropóloga, les había dicho antes, activista ecofeminista. Hola Yayo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, un placer leerte y también mucho mayor poder intercambiar. Terminamos con un texto, con un fragmento de tu texto donde hablas de la política y queríamos preguntarte, ¿a qué política te refieres? Porque todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en el valor de la educación. Pero ¿de qué educación hablamos? ¿Impartida por quiénes? ¿En qué contexto? Traslademos esto a la política. Bueno, estamos trasladando, una noción de política que desde luego es mucho más que la política meramente institucional. Por supuesto que se hace política en las instituciones y a mí además me parece importante lo que sucede en las instituciones, ¿no? Pero hay también la política que hacemos desde los movimientos sociales, desde las comunidades organizadas, la política que se hace también en la economía doméstica, en la forma en la que las personas se organizan, ¿no? Y como tú muy bien decías, política también es lo que sucede en las escuelas, lo que sucede en la educación, ¿no? Yo suelo decir que estamos viviendo un momento en el que en muchos lugares pareciera que educamos a las personas más jóvenes en contra de su propia supervivencia. Es decir, que les educamos incorporando todavía unas visiones, unas categorías, una forma de entender el progreso, la buena vida, el desarrollo, que directamente está en contra de sus posibilidades de supervivencia y de la propia lógica del planeta. Por tanto, obviamente, también en la educación es una forma de entender la política. Sí, pareciera que el registro de la política deseable no termina de dejarse de ver. Nosotros tenemos elecciones ahora en la región, digo, ¿no? En Brasil está ahí Bolsonaro resistiéndose hasta el final y todavía es bastante incierto el resultado. Los referentes locales no terminan tampoco de encarnar con eficiencia la lucha y la activación que hace falta. ¿Cómo crees que se construirán esos nuevos liderazgos? A ver, yo no quisiera dar una, digamos, soy incapaz de decir exactamente qué habría que hacer, ¿no? Pero lo que sí que me parece que empieza a ser bastante evidente es que aquellos sectores de la política institucional que concurren a las elecciones y no abordan de forma clara cuáles son los problemas que estamos atravesando en este momento, o no consiguen llegar, o si llegan se mantienen durante poco tiempo, ¿no? Me van a perdonar que generalice, yo lo que conozco es lo que está pasando por acá, por Europa, que está pasando en mi país, y puede que haga generalizaciones que no sean correctas. No quisiera generalizar en modo alguno, ¿no? Pero yo es un poco lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que sucede es que en un momento en el que se acrecientan las desigualdades,
en el que hay, digamos, un temor grande y se pierden las certezas, digamos, que durante los últimos años han presidido, digamos, la mirada de la gente a la hora de entender pues cómo había que vivir. En ese momento en el que se pierden y en el que la mayor parte de la gente empieza a comprender que están pasando cosas graves que no se solucionan con meros retoques, yo creo que hay veces que las políticas más progresistas, las que pretenden hacer frente a los derechos de las personas, es decir, que pretenden que las personas puedan ser capaces de cumplir y de garantizar sus condiciones de existencia, a veces lo que sucede es que hacen planteamientos que no acaban de ser creíbles, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo plantea la pensadora Nancy Fraser, cuando dice que a veces las miradas más progresistas acaban convirtiéndose en una especie de precisamente de neoliberalismos progresistas, donde no se ataja la cuestión de la redistribución de la riqueza, no se afronta de una forma decidida el desmoronamiento de los sistemas naturales que sostienen la vida o las propias desigualdades desde el punto de vista de género, ¿no? O el racismo estructural. Es decir, no son abordadas efectivamente resolviendo condiciones de vida de la gente, y entonces lo que sucede es que mucha gente termina volviendo los ojos a otras miradas autoritarias, totalitarias, racistas, misóginas, que acaban copando una buena parte de la política institucional. Yayo, se habla mucho de la transición desde hace unos cuantos años. ¿No crees que se está alargando mucho? Porque pareciera que esta transición es una transición del capitalismo, ¿no? Donde unos pocos se están beneficiando con la prolongación del modelo obsoleto, que no hay capacidad de respuesta frente a este colapso humanitario que sigue o que seguimos teniendo enfrente. ¿Qué pasa con los sindicatos? Por acá muy poquito, casi nada. Ahí se sientan, son una pata o debieran ser una pata central de esta discusión. Absolutamente. A ver, yo creo que el papel de los sindicatos es crucial. Por acá, por ejemplo, empieza a haber algunos sindicatos, como los sindicatos mayoritarios, por ejemplo, en el País Vasco, o un sindicato como es la Central General de Trabajadores, la CGT, que empiezan a abrir debates importantes y a pensar cómo tendría que ser la acción sindical, cuál sería la función principal de los sindicatos y del movimiento obrero en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Eso. Pero yo creo que de forma mayoritaria, o más general, al menos por acá, lo que sucede es que una buena parte del movimiento sindical sigue preso de las categorías o de los conceptos de desarrollo o de vida buena que han estado o se han transformado en conceptos ligados directamente al crecimiento, ¿no? Es decir, yo creo que una buena parte del movimiento sindical ha interiorizado la idea de que es absolutamente imposible que los obreros y obreras puedan tener condiciones de empleo razonables si la economía no crece, ¿no? Y por tanto terminan haciendo apuestas que no están tanto en la redistribución de la riqueza, sino básicamente en el intentar seguir haciendo crecer el sector productivo como sea y a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un problema. Sí, y es claro lo que expresás, porque hablando justamente de esto de quedarnos prisioneros de nuestras creencias, ahí también vos marcás una cuestión de la distorsión que expresan los medios y la necesidad imperiosa de las audiencias a poder elegir, de los lectores. ¿Podemos elegir o es como los supermercados, como en la medicina, que no podemos elegir nada? Bueno, se puede elegir. Yo creo que en los últimos años han ido surgiendo medios de comunicación alternativos que empezaron con audiencias pequeñitas, con muchísimo esfuerzo, con fuertes niveles también a veces de autoexplotación de las personas que trabajan en esos medios, pero yo creo que poco a poco se van abriendo espacio y en este momento tenemos radios, podcasts,
televisiones también, ya, medios de comunicación menos escrito, porque casi todo va girando más a la prensa online, pero donde yo creo que es posible encontrar otras explicaciones, otras formas de entender y otras formas de profundizar que ponen en cuestión las categorías. Eso sí, esto esta mirada de que esos medios existen no nos debe hacer olvidar que los mayoritarios, los que están financiados fundamentalmente por grandes empresas, por bancos, por lobbies energéticos, digamos, son medios que lanzan un discurso, una explicación, que se centra efectivamente más, como tú antes planteabas, en dinámicas de capitalismo verde o en dinámicas que pretenden seguir generando tasas de ganancia para el capital a costa ahora del desastre, a costa de la crisis ecológica, y no están tan centrados, digamos, en transitar hacia modelos económicos y sociales que tengan como principal prioridad la protección de las condiciones de vida para toda la población, ¿no? Eso. Nos ayuda a pensar esta mañana Yayo Herrero, es antropóloga, ingeniera, profesora, activista ecofeminista española y una voz respetada a la hora de tomar también las decisiones. Ella está allí en el otoño europeo, son las 2:00 de la tarde en España. Yayo, te habla Marina, y estaba pensando en todo lo que decías, ¿no? Y, por ejemplo, remitiéndome un poco a la pandemia, en las situaciones más críticas en la historia de la humanidad, pareciera que lo que salva en definitiva es lo comunitario, ¿no? Y en un momento que estamos tan descreídos en líneas generales, y también no hay que generalizar, pero digamos que se da esto, ¿no? En los gobiernos y en los discursos que nos cansa escuchar a veces, quienes parecen realmente ser el camino hacia la solución son las organizaciones que realmente trabajan por esto y sin ningún fin de lucro, digamos, ¿no? Ni ningún fin político, ni de interés económico. ¿Ese será el camino? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cuál va a ser cómo vamos a llegar a ese resultado de cambio, no? Gracias Marina, estoy muy de acuerdo con lo que estabas planteando. Ese sin duda es un camino, espero que no sea el único, porque la política institucional tiene obligaciones, tiene responsabilidades, y no puede ser que los momentos en que las cosas vienen bien se ausenten de esas responsabilidades en los lugares en donde hay muchos medios para intentar poder atajarlas, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, es clave y es fundamental entender que la organización comunitaria, que la existencia de vínculos y relaciones densas en las comunidades y en las sociedades son fundamentales para atajar y para abordar momentos extremadamente complicados, ¿no? Yo creo que tú lo decías bien. Durante la pandemia, sobre todo en los primeros momentos, hemos visto una verdadera explosión de vida comunitaria, de gente que se ha autorresponsabilizado de otras personas, que se ha hecho cargo de otra gente, ha dicho yo quiero hacerme cargo de otras personas. Me parece que en este momento el reto para instituciones que quieran gobernar poniendo en el centro la vida buena, está en establecer alianzas público-comunitarias con todos estos sectores. Es decir, la institucionalidad no tiene por qué estar reñida con la autoorganización, con la autogestión. Y yo creo que en este momento el dejar hacer, el favorecer que las comunidades se autoorganicen con una institucionalidad que pone medios al servicio de la redistribución, al servicio de la cobertura de las necesidades, a la vez que se frenan las dinámicas que destruyen o que continúan destruyendo esa base material, natural, que permite que estemos vivos, yo creo que son caminos absolutamente ineludibles. La vida buena, Yayo Herrero nos trae este concepto que además incluye, y está Yayo que estamos escuchando esta mañana en su perfil en redes sociales, el planeta no es nuestro, nuestros cuerpos tampoco. ¿Podrías agregarnos algo más a esta definición? Sí, en realidad es una frase que incluimos, que colocamos en una pancarta
las compañeras de Ecologistas en Acción, que es la organización de la que yo formo parte, que nos articulábamos en torno al área ecofeminista, ¿no? Y tenía que ver con el reconocimiento que, del mismo modo que un poder económico y político que no se reconoce como parte de la naturaleza y que ha aprendido a mirarla desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, es decir, que la explota y la parasita al servicio del capital, ese mismo poder económico y político es también un poder patriarcal, ¿no? Y no solamente fagocita y explota la naturaleza, sino que fagocita y explota los trabajos y los cuerpos de las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del sostenimiento cotidiano y generacional de la vida han sido y son mujeres en casi todos los lugares, muchas veces articuladas comunitariamente, ¿no? Y lo que decimos de las miradas ecofeministas es que las mujeres no tenemos la obligación de ocuparnos de salvar al mundo y de salvar las vidas. Es una obligación que tiene que ser compartida con el conjunto de todas las personas y tiene que ser también compartida con las instituciones. Por eso decimos que ni el planeta ni el cuerpo es propiedad, ni el cuerpo de las personas es propiedad de un poder que es patriarcal, que es colonial, que es racista y que es capitalista, ¿no? ¿Cómo ves desde ahí la lucha en la búsqueda de ese equilibrio? Más temprano, nuestra primera entrevistada nos hablaba desde un pueblito en Misiones, en el norte de la Argentina, diciendo que ahí hay algunos avances en cuanto al manejo económico de la tierra, que siempre ha pasado por los varones, y ahora las mujeres están armando estrategias para equilibrar eso, esa búsqueda que vos mencionabas recién. ¿Cómo ves en términos generales el mundo encaminándose hacia esa lucha inconclusa contra el patriarcado? Bueno, yo creo que hay en los últimos años, digamos, el avance y la fuerza con la que el movimiento feminista, unido a otros movimientos, se ha organizado, yo creo que es absolutamente incuestionable. Es probablemente uno de los movimientos que ha adquirido una dinámica internacionalista, por así decir, más fuerte, en cada lugar con su característica, ¿no? Yo admiro muchísimo, por ejemplo, todo el movimiento feminista de Argentina. He seguido muy de cerca todo el movimiento Ni Una Menos. Me emocioné cuando vi el traslado de pañuelos o el intercambio de pañuelos entre el movimiento Ni Una Menos y el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. Para mí fue como tremendamente simbólico y como la expresión de cómo las resistencias, cómo las rebeldías y cómo las reconstrucciones de vidas alternativas van pasando el testigo de unas generaciones a otras, ¿no? Cierto. Y me parece que sin duda es un movimiento tremendamente fuerte. Por acá también, tanto en los medios rurales como en las propias ciudades, nos encontramos con mujeres articuladas en la defensa de la vivienda, del derecho a la vivienda, en la defensa del uso de la tierra, en la generación de dinámicas de agroecología. Es decir, el movimiento feminista, desde mi punto de vista, está interconectado con muchísimos otros movimientos, y porque es un movimiento que en la mayor parte de él, creo yo, ha colocado, digamos, la exigencia y la construcción de una vida digna, de una vida decente para todos los seres vivos y también para todas las personas como principal propósito, ¿no? Entonces encuentras ese movimiento involucrado prácticamente en todo lo que se mueve, intentando buscar justicia, intentando buscar, digamos, sostenibilidad, sustentabilidad. Eso. Y ahí hablabas recién acerca de la sociedad patriarcal y creo que esto también, esta desigualdad de género, le da ventaja al cambio climático, en el sentido que en las comunidades son las mujeres en general las que defienden, digamos, la tierra de todo, digamos, esta dificultad climática, y son más afectadas en cuanto a la salud de acuerdo al cambio climático, por lo que tengo entendido. En algunos informes de la ONU se plantea esto, ¿no? Que la mujer tiene muchísimo mayor riesgo en cuanto a la salud que el hombre en cuanto a lo que se refiere al impacto climático. Sí, el cambio climático afecta de manera extremadamente desigual en función
digamos, de las situaciones de dominación en la que se encuentran las personas, ¿no? Afecta de forma desigual desde la perspectiva de clase, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de la edad, afecta de forma mucho más dura a sectores de población y a lugares en donde se contribuyó poco a generar el cambio climático, y esa afección desigual es extremadamente interseccional, es decir, aquellos lugares en donde resulta que las mujeres además están empobrecidas y son racializadas, pues digamos que lo sufres con mucho mayor impacto. Pero además de este desigual impacto, tenemos que tener en cuenta que hay una desigual también resistencia y transformación en términos, desde mi punto de vista, de género. Es decir, son muchas mujeres articuladas comunitariamente las que están plantando cara y las que garantizan la seguridad de sus comunidades, confrontando a veces también con poderes económicos y transnacionales tremendamente fuertes, ¿no? Entonces, tiene esa doble cara. Por un lado, la de sufrirlo en mayor medida, y por otro lado la de combatirlo y reconstruir también en mayor medida. Estás escuchando a Yayo Herrero. Para terminar, queríamos compartir su parte final justamente del artículo que mencionábamos en el arranque, el artículo de esta mujer que es antropóloga, ingeniera, ecofeminista española, una investigadora influyente por ahí. En el final aborda un tema crucial para Europa, pero también para la región. ¿Con quién pelearse y con quién no? ¿Con quién vale la pena discutir o intercambiar en este tiempo de tanto desencuentro a la vez, ¿no? Y ella dice algo que resulta central: la permanencia constante en la abstracción es el privilegio de quienes no tienen la obligación de ocuparse de lo concreto. A veces lo hablamos en el programa: quien tiene que salir a buscar el pan y casi no tiene tiempo ni siquiera para el descanso y ver a sus queridos, bueno, es difícil que se ponga a divagar o a pensar o a ensayar ideas, ¿no? Entonces hace esa salvedad y dice: con todo respeto, me atrevo a sugerir autocontención, humildad y silencio en los momentos en los que solo podemos expresar rabia o desprecio por la postura del otro. Aunque creamos saber cómo hay que hacer las cosas, recomendaría que de vez en cuando leamos de un tirón nuestros propios tweets de los últimos meses y revisemos si hay coherencia. No hay que estar de acuerdo en todo. Por mi parte, nunca sola, decidí hace tiempo dedicarme a tiempo completo a esa reconstrucción, en los movimientos en los que participo, en la relación con las personas que quiero, en la cooperativa en la que trabajo. Tengo la suerte de tener una fuente de sentido vital inagotable. Me siento fuerte y tengo alegría. La cuido porque creo que no nos podemos permitir perderla. Es el hermoso final del escrito que deseábamos compartir esta mañana. Por lo tanto, Yayo, te quiero preguntar ya como despedida sobre la coherencia, ¿no? Una invitación pareciera que haces en el final de tu artículo a pensar si es más importante estar juntos o estar de acuerdo, ¿no? Quizás sea más importante estar juntos, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento de tremenda incertidumbre, donde prácticamente nadie tiene un mapa que permita orientar por dónde hay que ir o qué es lo que habría que hacer. Es decir, muchas cosas las vamos a tener que reinventar, ¿no? Sí que es verdad que podemos tener caminos y miradas a dónde volver nuestros ojos, ¿no? Es decir, sabemos que ha habido pueblos originarios que llevan viviendo de forma pacífica con sus territorios desde hace mucho tiempo, comunidades campesinas, la propia economía doméstica dentro de los hogares es una economía que centra el interés en cuidar de la gente. Es decir, tenemos, digamos, pistas, pero no tenemos un camino desarrollado. Entonces, a mí me parece tremendamente prepotente que gente que comparte muchísimas cosas, muchísimos propósitos, utilice la mayor parte de su tiempo a discutir entre sí, ¿no?
hay otros sectores de población a los que no les importa ni la justicia ni el bienestar, que no tienen ningún problema en calificar como población sobrante a una parte de la vida natural, pero también a una parte importante de la especie humana, que hay que contener, que hay que frenar. Y para eso necesitamos sumar, no digo solamente sumar electoralmente, me refiero a sumar en la calle, sumar en los barrios, sumar en los puestos de trabajo, ¿no? Y por tanto, que me parece más importante eso que pelear, ¿no? Y eso. ¿Y vos cómo cuidás la alegría, Yayo? Con cosas concretas. Estamos en medio de la tarde en Barcelona. ¿Cómo la cuidarás hoy? Sí, bueno, yo hoy estoy, fundamentalmente vivo en Cantabria, en el norte del país, en una zona rural, y hoy, mira, la voy a cuidar porque vienen a casa a comer, acá vamos a comer dentro de un momentito, vienen a casa a comer una buena parte de mis amigos, vamos a charlar, vamos a compartir un montón de cosas, nos tomaremos un vinito todos juntos y juntas y vamos a celebrar, pues saber que estamos juntos y estamos unas disponibles para otros y otros para unas. Son amigos que forman parte de sindicatos, de movimientos ecologistas, de otro tipo de movimientos y celebramos el saber que juntos y juntas estamos intentando pues transformar aquellas cosas que nos parece que son peligrosas y que no nos gustan. Abrazo grande. Y buena salud. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, de verdad. A ti. Yayo Herrero, lindo también escucharla en esta mañana, hablar de la alegría, hablar de la vida buena. Finalmente, hablando desde Cantabria, estás pegado al País Vasco, el lugar donde ella vive, y asesora a la comunidad de Barcelona, como decíamos. Es central este final porque sin alegría, sin cuidar esa alegría, es imposible construir nada. No es posible andar peleados por la vida con el modelo que se va. Para la construcción de todo lo nuevo necesitamos cambiar la cabeza y estar bien, estar con nuestros amigos, con nuestros queridos. Eso haremos seguramente cada uno de nosotros en el transcurso del día, o propendamos hacerlo, ¿no? Estamos a tiempo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.